Buenas tardes a todos. Eh, Quiero que me acompañen, por favor, al libro de Salmos, capítulo 137. Vamos a empezar por el versículo 1, y dice así. ¿Se escucha bien, Fede? Haceme un... Bien, perfecto. Dice el versículo 1, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sión. Vamos a orar al Señor y rogar en su misericordia que a través de estos versículos podamos hacernos una pregunta unos a otros o interiormente, personalmente y delante del Señor, sabiendo que Él conoce los corazones. ¿Por qué nos lamentamos? Y busquemos ahora al Señor y vamos a continuar. Amado Padre, te damos gracias por tu inmenso amor y bondad. Gracias, Señor, por Jesucristo el Salvador, tu Hijo amado, a quien has dado, Señor, para reconciliarnos contigo. Gracias, Señor, por esa vida preciosa en obediencia, en todo tiempo, de buscar de hacer lo que te agrada, de hacerlo con gozo, de no volver para atrás, Señor, de no haber dudas en su corazón. Gracias por el testimonio de Cristo, gracias por esa ofrenda acepta a ti. Gracias porque Él se entregó por su iglesia, aquellos a quienes tú les habías dado, oh Padre, y Él fue el que nos trajo esa salvación perfecta, completa, total, Señor, para nosotros, librándonos de enemigos poderosos que nosotros no podíamos hacer frente ni vencer, sino que estábamos también sometidos a ellos, y Cristo, el Salvador, el poderoso, nos redimió, nos compró, nos salvó, nos libertó y nos hizo nueva criatura, Señor. Gracias por Él. Ruego, Señor, que guarde nuestros corazones, que nos ayudes a considerar tu palabra siempre, a meditar en ella, que tu Santo Espíritu ilumine nuestro corazón a través de ella también, para no volver a la locura, para no ir en pos de pensamientos mundanos que nuestro corazón incluso puede tener. Líbranos, Señor, que la soberbia no se apodere o no estropee nuestra manera de andar. Señor, ayúdanos a despojarnos de ese pecado, del orgullo, de creer que esto no me va a pasar o que puedo estar firme en mis propias fuerzas. Ayúdanos, Señor, a estar fuertes en ti, a tomar fuerzas de tu gracia. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bien, hermanos, estaba mirando este salmo y bueno, las preguntas que van a surgir o que voy a compartir con ustedes van a ser prácticamente 3 que vamos a tener acá y vamos a ver desarrollando un poco el salmo. Una de las preguntas es que nos hacemos y que hice al principio como título es ¿por qué te lamentas o por qué nos lamentamos? No es mi idea, no es mi intención comparar nuestra condición, mis hermanos, en el momento que nos está tocando atravesar ahora, en este momento, a la de un cautiverio como nos está describiendo el Salmo 137. Pienso que decir, bueno, comparo esta situación en la que nosotros nos encontramos aquí, sentados en nuestra silla, nuestro escritorio, nuestra biblioteca, allí con algunos con más familias, otro quizá está solo. No podemos comparar eso con esto, sería una falta de respeto si así lo viera de esta manera. Pero sin igual a dudas, mis hermanos, esto que veíamos, y estoy hablando de esto que nos rodea, de las cosas que nos pasan hoy, que veíamos tan lejano allá en Oriente, en China, como donde se propagó, que lo veíamos tan lejos, ha llegado hasta aquí, mis hermanos, y se ha esparcido por todos lados, y como es de público conocimiento, ya llevamos 17 días aislados en nuestros hogares, bajo medidas que el Estado mismo tomó, medidas que ellos adoptaron para amortiguar, como nos han dicho, el impacto de lleno de esto
en medio de tantas personas, en medio de tantas conglomeraciones. Y pensaba en cuanto a esto, y digo, bueno, llevamos 3 días, 3 domingos, 3 días del Señor sin reunirnos como iglesia. Llevamos 3 días del Señor sin entonar himnos y cánticos espirituales, todos juntos. Llevamos 3 días del Señor sin vernos cara a cara. Llevamos 3 días del Señor sin compartir el pan unos con otros. Y podría seguir la lista es extensa de tantas cosas por las cuales nosotros hacíamos y participábamos cuando todo esto no estaba de lo que se dio ahora, de esta forma. Llevamos 3 días del Señor y aún falta un día más, según lo que ha propuesto el Estado, más si quisieran agregar más días para levantar la cuarentena de una forma gradual, entonces después de eso quizás permitan, Dios mediante, que vuelvan las reuniones y podamos encontrarnos nuevamente. No es noticia lo que les estoy diciendo, pensaba todo esto mientras miraba el Salmo. No es una queja lo que estoy diciendo, mis amados, solo cuento los días y quizás como muchos de ustedes también con la esperanza de que pronto podamos congregarnos y encontrarnos nuevamente. Pero lo que sí me pregunto en todo este tiempo, ¿qué es lo que ha pasado por nuestro corazón? Y no hace falta que me conteste a mí, puede usted contestarse usted mismo delante del Señor que ve y conoce nuestros pensamientos, aún antes que la palabra salga de nuestra boca. Hace poquito, si ustedes recuerdan, nuestro hermano, el pastor Leonardo, compartía en el grupo un escrito de un varón, lo anoté acá el nombre, que se llama Brian, no sé si lo voy a decir bien, Borman, y este hombre hablaba acerca de estos días de crisis que la iglesia puede atravesar, que no era la primera vez que atravesaba, que ya hubo otras situaciones similares, lo decían en un principio. Está todavía en el grupo, así que lo pueden buscar después. Pero hay algo que me llamaba la atención con respecto a lo que se compartía en ese punto, lo he compartido con un hermano, es que él tuvo una operación por una enfermedad que sufrió en Zambia, si no me equivoco, y al enterarse que no lo iban a dejar asistir, ya todo esto venía faltando 3 días a las reuniones, 3 días del Señor venía compartiendo, y al enterarse que un día más no iba a ver a sus hermanos, que no iba a compartir, que no iba a disfrutar ese tiempo, él dice que se puso a llorar junto a otra persona que estaba ahí a su lado. Y con ese testimonio de este hombre que lo que estaba hablando surgieron muchas preguntas en mí personalmente en cuanto a mi trato, mi relación con el Señor y con sus santos. Y por eso les hacía esta pregunta, es ¿de qué nos lamentamos en esta situación en la que estamos así, acá ahora? Y no quiero con esto que vayamos a los extremos, no quiero que me malinterpreten, de decir, bueno, ¿qué pasó? Bueno, mirá, Cristian, yo leí ese tratado que se compartió y la verdad que no me puse a llorar. Bueno, ¿es que está mal? No estoy diciendo que si no usted no lloró al leer eso o al no poder congregarse, está mal, está en el pecado. Pero también mi pregunta o lo que examinaba mi corazón es que, está bien, no hubo un llanto, sí hay dolor por el hecho de no disfrutar así, pero bueno, el otro extremo sería y preocupante es que sabiendo que no vamos a congregar, no pase nada en nuestro corazón. Y ahí tenemos los dos extremos. Ahí tenemos los dos pensamientos las cosas que pueden surgir en nuestro corazón en este tiempo. Sea cual sea la situación, por fuerza mayor, como le decimos nosotros ahora, por la situación en la que está puesto, cómo está llevando adelante esta situación el Estado, estamos impedidos de disfrutar y congregar este tiempo. Ahora, ¿qué pasa? Otra vez vuelvo a hacer hincapié y voy a preguntar esto varias veces, y es una pregunta para que usted la tenga en su corazón. ¿Qué pasa por su corazón al tener este pensamiento, al estar dando vueltas a estas noticias de que podría extenderse y de que podría seguir? Y no es para alarmarnos, no estoy diciendo nada de eso, por favor, hermanos. Pienso en nosotros, a lo que Cristo nos ha llamado y para qué nos ha salvado.
Y pensando en la pregunta, ¿en qué nos lamentamos o de qué nos lamentamos? Voy a hacer 3 preguntas ahora y las voy a tratar de responder más adelante. Pero ¿hay un lamento en nosotros? Pregunto, ¿hay un lamento en nosotros por no congregarnos? ¿Por no poder disfrutar con gozo el obedecer en amor a nuestro Señor en los mandamientos que Él nos ha dado junto con los santos? ¿Está ese lamento en nuestro corazón? Por más que no haya llanto, por favor, por más que no haya llanto, alguien a veces puede estar llorando diciendo, sí, extraño, extraño, y quizás uno no ve el corazón. Nos lamentamos porque, o quizás nos lamentamos porque recién ahora vemos la gravedad del asunto y lo esencial e importante y vital que es el congregar. Recién ahora quizás nos está, como se dice acá, cayendo la ficha acerca de qué implica congregar. O nos lamentamos porque quizás no tenemos nada para lamentarnos en situaciones así. Y lo que sí quizás me puede poner un poquito incómodo desde el sillón a donde estoy sentado ahora, participando de este momento o atravesando esta cuarentena. Por ahora, de mi parte, nunca estuve privado de la libertad, preso. No sufrí ser deportado, como vemos en el Salmo y a lo largo de la Escritura. No sufrimos despojos de bienes. No vimos familiares muertos en nuestro entorno por una invasión de esa manera, como lo encontramos en los testimonios. No sé, eso lo cuento por mi parte, no sé si todos, no sé si alguno haya vivido algo así, pero leyendo el Salmo, mis hermanos, eso me hizo pensar un poco en algo similar a la situación. Había un impedimento por lo que ellos estaban viviendo, y era adorar al Señor, presentar los sacrificios diarios al Señor, entonar himnos, servir a Dios en la ciudad donde estaban. Eso me hizo pensar. Por eso le dije, no quiero comparar el cautiverio con lo que nosotros estamos viviendo, porque ya, si mal no recuerdo, el pastor Leonardo compartió tiempo atrás, domingos atrás, que no es nada nuestra situación. No estamos mal. Cada uno está, quizás alguno está con su familia, tiene su comida, no hay incomodidades. Físicamente hablando, no hay incomodidades. Algo, para dejar en claro, de lo que sí creo que todos hemos sido cautivos una vez es del pecado, esclavos del pecado hasta que el Hijo del Hombre nos hizo verdaderamente libres. Y gracias al Señor Jesucristo que Él nos libró. Y espero que así sea con cada uno de ustedes, que puedan estar disfrutando eso y concordar en eso conmigo. Gracias a Dios por Cristo. Que si éramos esclavos, cautivos del pecado y nos revolcábamos sin ningún problema en el pecado, no teníamos ningún inconveniente, no había frenos para eso, poníamos todo nuestro empeño, toda nuestra fuerza, pero el Hijo del Hombre nos hizo verdaderamente libres, y gracias a Dios por Cristo. Un poco de cómo llegamos al Salmo, de esta forma, en el Salmo 137, cómo vamos hasta ahí. Ustedes, algunos recordarán el tiempo de la deportación de Babilonia. Esto lo mencioné hace poquito con algunos hermanos, lo contaba un poco acerca de esto. El año 586 a.C., es la deportación, la invasión de Nabucodonosor a la tierra de Judá, llevando deportados a Babilonia. Crónicas nos relata un suceso así, no voy a leer todo, voy a leer solamente unos versículos, 5 versículos. Es el Segunda de Crónicas 36, 15. Dice así: Jehová Dios de sus padres envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, mas ellos hacían escarnio de sus mensajeros, los mensajeros de Dios, y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Eso es tristísimo, eso es fuerte, y a la vez el Señor haciendo justicia, ¿sí? Y eso es bueno, el Señor es exaltado en todos sus atributos, Él es digno, Él es santo, y me hace acordar a Pedro cuando dice, si ustedes invocan a Dios por Padre,
Bueno, sean santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y de la misma forma, si este pueblo llevaba el nombre de Dios, el Señor no iba a permitir que su nombre sea blasfemado. El pecado tiene su castigo, tiene sus consecuencias, y esas son parte de lo que estamos viendo acá en este versículo de Crónica, en el Salmo 137. Es parte de eso. El Señor, el pecado delante del Señor no es un juego, y no va a tener por inocente al culpable. Por lo cual el versículo 17 de Crónicas dice, trajo contra ellos el rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario. Esto es lo que les decía recién. Ninguno de nosotros quizás hemos visto una situación como esta, de esta invasión así de esa forma. Familiares, jóvenes, doncellas, como lo voy a decir ahora, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y todos los tesoros de la casa del rey y sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Ese es el panorama, eso es lo que pasaba en el trato del Señor y el pueblo. Y no era la primera vez que el Señor venía hablando. Vemos cómo empezaba, cómo decía Crónicas, cómo Él envió sus siervos para que les hablase una y otra vez. Uno de esos es Jeremías, eso lo va a mencionar después. Pero, por ejemplo, si ustedes me acompañan en Deuteronomio capítulo 4, ya el Señor estaba hablando otra vez de esa forma con ellos. Y Moisés le repite luego de decir, bueno, cómo el Señor no le iba a dejar entrar a la tierra, solamente le iba a permitir ver. En el versículo 23 dice lo siguiente, guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no hagáis escultura o imagen o ninguna cosa que Jehová tu Dios te haya prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios, para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y la tierra, que pronto pereceréis totalmente en la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ellas largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Y sigue también hablando de las misericordias del Señor si se arrepienten y buscan a Dios de allí. Así es como el Señor, mis hermanos, hablaba al pueblo una y otra vez para que se vuelvan a Él, para que se arrepientan, y ya no hubo más remedio. Y el estado en el que se encuentran ahora en esa deportación es terrible, es triste, es angustiante. Miren, se lo dice en otras palabras, o lo voy a compartir en otras palabras, desde Jeremías, ustedes van a conocer este pasaje, en el capítulo, van a recordar este pasaje, mejor dicho, capítulo 2, desde el versículo 12. Miren esto. Espantaos, cielos, dice, sobre esto, y horrorizados, desolados en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Los cachorros de león rugieron contra él. Fíjense en cachorros de león. No pienso esto literalmente, sino que me hace pensar en otro pasaje que se los voy a compartir ahora. Cómo quizás el hombre, siendo pequeño delante de un Dios grande que los cuida, ahora esta pequeñez los aterroriza. Pero fíjese, no sé, usted ve, a ver, un león que ruge delante de usted, uno grande, bueno, uno tendría cierto temor y hasta correría, o no sé, nos quedaríamos paralizados. Pero acá dice cachorro de león, rugirían y se iban a espantar. ¿Ustedes recuerdan un poco algo que se puede relacionar eso? Por ejemplo, Levítico 26, no vayan, yo se los leo acá, dice el Señor, cuando ellos iban a presentarse en oposición contra Él, dice, infundiré tal cobardía en la tierra a sus enemigos, que al sonido de una hoja que se mueva, los perseguirá. Huirán
como ante la espada y caerán sin que nadie los persiga. Ese es el estado que entra el pueblo en su rebeldía contra el Señor. Y aquí dice, como estábamos viendo en Jeremías, los cachorros del león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades, sin morador. Estoy en Jeremías todavía. Aún los hijos de Menfis y de Tafne te quebrantaron la coronilla. ¿No te acarrió esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Por qué recurrir allá? ¿Por qué buscar eso teniendo la fuente de agua viva del Señor del Señor de señores? ¿Y qué tienes tú en el camino a Siria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará y tu rebeldía te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré, no serviré. Sigue ahí un poquito más el versículo, pero esto es el estado en el que ellos estaban y el Señor los estaba entregando a ellos. Ellos estaban empecinados en seguir su propia voluntad y dejar al Señor. Dejar aquel como dice ahí, fuente de agua viva. Cavaron cisternas que no retienen. Y fueron entregados al enemigo. Estaban cautivos al enemigo, están sufriendo las consecuencias de su propio pecado, que ellos se deleitaron y que sus corazones fueron en pos de eso. Capítulo 16 de Jeremías en el versículo 13 dice, por tanto yo os arrojaré de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido, y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. Quedaron atestados, dicen algunos comentaristas, hasta el cansancio de servir dioses ajenos. El Señor los entregó a lo que buscaban todo el tiempo su corazón. A muchos de ellos, la gran mayoría de ellos, estaban en pos de todas estas cosas y el Señor los entregó a esto. Ese es el estado o las consecuencias de la rebeldía en nuestro corazón, de no escuchar al Señor. Y no estoy diciendo que esto lo que nos está pasando ahora sea bueno por esto o aquello, pero no estoy diciendo eso, mis hermanos, por favor, no me malinterpreten. Pero miren las consecuencias del pecado. Miren las consecuencias que trae pecar contra el Señor. Hacer afrenta al Señor. Y esto es lo que está pasando. Esto es lo que está viviendo. Por eso el versículo 1 del Salmo 137 comienza diciendo, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Este Salmo 137 no es conocido su autor, no lo describe tampoco allí, no generalmente buscado y no hay a quien atribuirle, pero sí podemos decir que es alguien que está teniendo esta secuencia de lo que va a escribir en mente. Es alguien que pasó este cautiverio, fue deportado primero, estuvo en el cautiverio y ahora ya ha salido del cautiverio y está recordando los momentos que atravesaron allí en Babilonia. Es alguien que el que escribe esto tiene esto en mente, está trayendo esto a memoria de lo que le pasó. Es alguien que conocía y tenía en mente todas estas cosas que pasaron y las está escribiendo. Sin lugar a dudas, esto no escapa a la sabiduría y a la providencia del Señor, y es para nuestra enseñanza, para nuestra esperanza también. Pero miren el sentir a la hora de escribir todas estas cosas. Dice, nos acordábamos de Sión. Dice, junto a los ríos de Babilonia estábamos sentados, llorando y acordándonos de Sión. Sión es la llamada ciudad de David, asociada generalmente en las escrituras, a veces la encontramos asociada a Jerusalén en su totalidad, o también a Judea.
Y allí, mis hermanos, en ese cautiverio, pienso también en lo que estamos viendo, vamos a encontrar, o puede que haya varios tipos de personas que están en ese cautiverio. Quizás ahí entre todos, algunos tenían esta melancolía, este pensamiento, este recuerdo en sus cabezas, y añoraban o extrañaban Sion, pero quizás hablando desde un sentimiento patriótico, terrenalmente hablando. Y otros, por la fe puesta en el Mesías, en quien iba a venir, quizás viendo que ahora había un cese de los sacrificios, un cese de los cánticos espirituales y que estaba desolada esta ciudad, quizás dolido también estaba junto a los ríos de Babilonia, considerando todas estas cosas. Y recuerden que esto es con miras en la fe a lo que Cristo, a que Él iba a venir y que Él iba a presentar el verdadero sacrificio, y así nosotros también íbamos a presentar por medio de Él sacrificios agradables y espirituales al Padre. De repente, el cuadro que dice, o el cuadro que se nos presenta es desolador, triste, angustiante. Allí estaban estas personas sentados, llorando, acordándose de Sion. Ahora, voy a hacer un poco más amplias las preguntas que les hice en un principio. Y preguntemos, la primera pregunta o la primera opción que tenemos es la A. ¿A qué se debe ese lamento? ¿A qué se debe ese lamento junto al río de Babilonia? ¿A qué se debe ese lamento? Y pensemos esto en nosotros. Hoy en día, si estamos aquí, sentados, pasando estos días, atravesando este momento, y nos lamentamos por el hecho de vernos impedidos de estar disfrutando la comunión unos con otros. Si es así, gloria a Dios. ¿Se debe este lamento a no estar obedeciendo al Señor, a vernos impedidos de obedecer al Señor y de amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma? Sí, es cierto. Uno puede honrar y adorar al Señor en cada lugar donde estamos, pero juntos, unánimes. Este lamento se debe a no congregarnos y no vernos con los santos y compartir de nuestro Señor Jesucristo sus maravillas, sus obras en la congregación. Este lamento que tenemos es a causa de no poder presentar sacrificios espirituales juntos como congregación. ¿Duele el no ver cara a cara a mis hermanos? ¿Nos pasa esto por nuestro corazón? ¿Estas cosas han surgido todos estos días en nosotros? ¿Están allí? ¿Pasa así, mis hermanos? Si es así, gloria, gloria al Señor. Y no saquemos los ojos de nuestro Señor Jesucristo y no entremos en desesperanza. Hagamos lo que nos corresponde. Roguemos que nos dé la sabiduría para poder redimir el tiempo que tenemos aquí y disfrutarlo para el Señor y rogar y seguir rogando por las autoridades y que nos dé la gracia y la sabiduría para nosotros poder hacer conforme a su voluntad. La siguiente pregunta, yo les hacía hace rato, nos lamentamos porque recién ahora, lo decía así, vemos la gravedad o nos cae la ficha de lo que está aconteciendo o de lo que no estamos haciendo. Y pensemos en esto. En base a eso, quizás tantos días hemos estado acostumbrados a llegar, sentarnos, dirigir la reunión, partir el pan, preparar los instrumentos, el proyector. Estas cosas que menciono son cosas que pasan para los que no nos conocen en la iglesia de Ciudadela, allí en el edificio. Ensayar, predicar, escuchar, compartir con un hermano, limpiar. Quizás estábamos tan acostumbrados a todas estas cosas, mis hermanos, y quizás la mayor parte del tiempo o en varias oportunidades, nuestro corazón o nuestra cabeza o nuestros ojos, en lugar de estar en ese momento de disfrutarlo allí, quizás nuestro corazón o nuestros ojos estaban puestos en el reloj. Quizás para ver a qué hora terminaba, a qué hora me iba. No lo sé, por eso le dije que la pregunta es muy personal
y que usted pueda examinar su corazón por qué es este lamento. Quizás usted llegó molesto un día a la reunión, quejoso, abrumado por las cosas que nos pasan afuera, y eso nos impidió disfrutar. Y quizás llegamos abrumados y nos fuimos abrumados, llegamos enojados y nos fuimos enojados, y ese día que podríamos haber disfrutado nos pasó. No digo que no puede pasarnos nada, por favor. No estoy diciendo eso. Pero pasó el tiempo y quizás en ese día no animamos a otros, estábamos pensando en lo que nos acontecía a nosotros, no exhortamos, no corregimos, no servimos a los demás, no consideramos que cantábamos, orábamos, escuchábamos la palabra de aquel que nos salvó, aquel que entregó a su Hijo Jesucristo. Quizás nada de estas cosas las hemos considerado en ese momento. Y quizás hoy nos lamentamos, estamos sentados lamentándonos y decir, podría haber aprovechado mejor ese momento. Podría haber disfrutado de la comunión con mis hermanos, orar al Señor, cantar juntos. Y la pregunta C que les hacía, es que quizás no tenemos nada para lamentarnos. Y eso es preocupante, triste. Quizás ni siquiera tiene cosquilla por las cosas que pasan. El hecho de no participar, de no, que quizás le da igual. Quizás hay un vago recuerdo, que no es nada. Puede vivir tranquilo. Y quizás un poquito nomás me molesta la tercera pregunta, pero nada más, ya va a pasar. Si esa comodidad está así en su corazón, creo que usted está aún en cautiverio. Y no de la cuarentena que puso el Estado ni nada por el estilo, no de alguna invasión enemiga ni nada. Usted está en cautiverio, es cautivo de su propio pecado todavía. Quizás el Señor no le resplandeció. Quizás usted sigue esclavo, cautivado en Egipto y nunca salió. Quizás usted está esperando que terminen estos días de cuarentena para ir en busca o en pos de aquellas cosas que sí usted la veía esencial para su alma y necesaria para su vida, no para su alma. Y quizás lo que más está preocupado ahora y pensando es, bueno, ¿cuándo termina la cuarentena? ¿Para qué? ¿Para volver a la reunión y disfrutar de los santos? No, me quedaron tantas cosas inconclusas que quiero hacer, ya quiero volver a lo mismo, no puede ser, me falta esto, me falta aquello. ¿Y el tiempo con los santos? ¿El servicio al Señor? Quizás usted está sentado, y ustedes me van a entender lo que quiero decir, añorando, extrañando Egipto, como así también el pueblo cuando salió días después de ser sacados de Egipto, miraban en su corazón a Egipto y decían, me acuerdo cuando nos sentábamos a las ollas de carne. No estoy ahora sentado recordando de Sión, estoy sentado recordando las ollas de carne, los pepinos, los pescados, los morrones, los puerros, las cebollas, los ajos, como lo describe también ahí. Quizás usted está añorando pensando que esto termine pronto solamente para correr en pos de aquello que el mundo puede satisfacerle. Y no al Señor. No con los santos. Eso quizás extraña. Eso quizás quiere que sea pronto. Y eso sería triste. Eso es triste porque habla de un corazón que o puede estar muy endurecido o que sigue aún cautivo, en cautiverio, pero en Egipto. O quizás el engaño del pecado endureció tanto su corazón que no está disfrutando del servicio al Señor, del amor al Señor y a los santos. Quizás puede pasar eso. Versículos 2 y 3 del Salmo 137
Vamos a buscarlo, versículos 2 y 3. Del Salmo 137 dice así: sobre los sauces, en medio de ella, colgábamos nuestras armas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Hoy en día miramos hacia atrás y antes de eso quiero compartir, dice Ezequiel 26:13, esto es una advertencia y miren cómo son, 26:13 dice ahí: y haré cesar el estrépito de tus canciones y no se oirá más el son de tus cítaras. ¿Por qué? Porque les daba lo mismo quizás a la hora de cantar, quizás seguían haciendo esto, seguían entonando canciones, pero había pecado en el medio y les daba lo mismo. Quizás participaban de varias actividades en el templo, pienso, en esta gente, de esta gente, y le era lo mismo. Quizás recitaban o les era dado leer un rollo de las escrituras para delante de la reunión. Vaya a saber tantas cosas que tenían para hacer. Pero sin embargo el Señor dice en el versículo 13: haré cesar el estrépito de tus canciones y no se oirá más el son de tus cítaras. Y aquí nos encontramos. De repente los instrumentos están colgados en los sauces, en medio de ellas están colgados. Y quizás nosotros también, mis hermanos, ¿cuántas veces pensemos que nosotros podríamos haber procedido de esta forma, con una irreverencia, puedo decirlo, desconsideración delante de quien cantamos? Fíjense que hace poquito intentábamos cantar todos juntos por medio de esta aplicación y no pudimos coordinar porque, bueno, llegan tarde los sonidos y no es lo mismo, no es lo mismo, no tiene reemplazo. ¿Cuántas veces hicimos, o se recuerdan, muchas veces hemos dicho: miren, hermanos, tratemos de cantar con gozo, y no solamente cantar, participar de cada una de las cosas que había para hacer al Señor? Y quizás mirábamos al piso, quizás veíamos la hora, como les dije recién, quizás en nuestra cabeza estaba lejos. Ahora nos encontramos con instrumentos parados, quietos, y no podemos disfrutar de ese calor de unos con otros, de alabar juntos al Señor. Ahora estamos en nuestros hogares esperando volver y escuchamos a nuestro entorno decir: bueno, no es para tanto, son solamente 3, 4 domingos. ¿De verdad? Sí, pero podés orar acá solo, es cierto. Puedes cantar acá solo, es cierto, pero no es lo mismo. No es lo mismo cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo. No es lo mismo cuando la iglesia está unánime, buscando al Señor, juntos, buscando su voluntad. No es lo mismo cuando juntos cantamos a nuestro Rey y a nuestro Salvador. No es lo mismo estar solo. ¿Cuántas veces quizás nosotros hemos puesto más empeños en las cosas seculares, con miras a los hombres, y no así para aquel que es santo y justo, junto con nuestros hermanos? ¿Cuántas veces hemos estado sin prestar atención de lo que estábamos haciendo? Y hoy quizás nos lamentamos. Si esto ha sido así, o si esto es así, mis hermanos, no es mi ánimo, no estoy enojado, no es mi ánimo, son cosas que les dije que surgen en el corazón, y esto me hacía pensar en esta situación que nos toca vivir. Si esto ha sido así, bueno, podemos arrepentirnos, correr a nuestro Señor, confesar la ofensa,
ponernos a cuenta con aquel que murió y fue entregado por nuestras transgresiones pasadas, por estas que estamos viendo ahora en nuestro corazón, por aquellas que va a pasar luego, que si viene el día de mañana, si se levanta la cuarentena, por todos los pecados que hay por delante. Pero podemos ir a Cristo y rogar su gracia y socorro para que ayude a nuestro débil corazón. Podemos ir a aquel que es amplio en perdonar, aquel que se compadece de nuestras debilidades, que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y no nos acostumbremos, hermanos, a esta situación. Ya esto lo ha mencionado muchas veces el pastor Leonardo. Roguemos al Señor que su gracia esté con nosotros para redimir el tiempo, y no debemos ceder para siempre y quedarnos tranquilos, sentados, solamente recordando. Roguemos al Señor, como venimos haciendo por las autoridades. Roguemos al Señor que nos dé sabiduría cómo proceder en cada paso que damos. Y honrarle hasta que Él venga a buscarnos. No hay reemplazos. No hay reemplazos. Fíjense que ellos le decían, bueno, canten una canción aquí. No, no hay reemplazo. No hay reemplazo. No puede darnos, no es lo mismo. No es lo mismo, mis hermanos. No podemos seguir como si nada pasara. No debe pasar así en nuestro corazón. En el versículo 4 dice, después de haber dicho esto, dice, ¿cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Había un dolor en el alma de este varón que está escribiendo. Esto es lo que decían algunos de ellos, no sé si todos. Había una angustia de ver que no había negocio, no había canje. No hay trato, no es lo mismo. ¿Cómo me va a dar igual? ¿Cómo es que puedo estar tranquilo así de esta manera? Y no estoy llamando a la locura ni nada por el estilo, mis hermanos, ni a una rebeldía. Pero ¿cómo es que estoy ahora descansando de la iglesia, si es que ese pensamiento se cruza por nuestros corazones? No, así estoy bien, ahora estoy descansando, no lo veo por un rato, está bien, no hay problema, no hay problema. Si eso es así, es triste, mis hermanos. ¿Cómo es que algunos pueden llamar me congrego en casa? Y quizás suene un poco a chiste lo que pueda decir, pero esto no es un homeschooling, no sé si estoy diciendo bien. Si bien somos un sacrificio vivo, todo el tiempo de nuestra vida, mis hermanos, eso es lo que nos llama la palabra a cada uno de nosotros, y podemos adorar al Padre en espíritu y en verdad. Es cierto, hemos dicho muchas veces esto. ¿Cómo servimos al Señor? Nosotros servimos de varias formas. Somos un padre para la gloria de su nombre, somos las hermanas que son mamás, son madres para la gloria de su nombre, los hijos son hijos para la gloria de su nombre, sirven así en la escuela, en el trabajo, pero a la hora de reunirnos como iglesia, allí es donde el crecimiento que viene en el cuerpo por la instrucción en su palabra y por la actividad propia de cada miembro vamos creciendo, fortaleciéndonos, animándonos, exhortándonos. Y allí, mis hermanos, es que teniendo comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿cómo acostumbrarme a esta vida ajena que se nos presenta? ¿Cómo cantar cánticos de Jehová en tierra de extraños? No, mis hermanos, no nos acostumbremos, ni cedamos tampoco a eso, ni dejemos que nuestro corazón se desvíe a esos pensamientos o lo tome como una opción. De ninguna manera. Fíjense, y esto lo voy a unir con los versículos 5 y 6, pero fíjense en el testimonio que voy a leer a continuación. Acompáñenme a Nehemías, por favor.
Nehemías en el capítulo 1. Nehemías capítulo 1 dice así. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente de los que quedaron en la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Qué le dice esta actitud, mis hermanos? ¿Qué pensamiento, qué había en el corazón de Nehemías? ¿Qué sale del corazón de Nehemías al expresar estas palabras? Por Sión, pensemos en la celestial, y por los hermanos, pensemos en los santos redimidos de Cristo. ¿Qué se le vino a la mente a Nehemías? Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos, dice. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos, para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti de día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado tus mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré de los pueblos. Eso es lo que leíamos de Deuteronomio, ¿se acuerdan? Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, allí los recogeré y los traeré al lugar que escogí, para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. ¿Podría haberse quedado cómodo Nehemías en el puesto en el que estaba? No sé, mis hermanos, no lo sé. Pero sin lugar a dudas, en su corazón estaba humillado, pensando en Sión, recordando en Sión. Y no estaba junto a los ríos de Babilonia, estaba sirviendo de copero, pero estaba ahí en las cercanías. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomó el vino y lo servía al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y le dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la casa de la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Fíjense en el anhelo y el deseo de Nehemías. Reedificar, edificar, volver a levantar. Para presentar sacrificios agradables. El anhelo que estaba en su corazón, de volver pronto y disfrutar de esto. Y no que no lo haya disfrutado tiempo atrás. No estoy diciendo eso, no estoy hablando de eso de Nehemías. Pero ese es el anhelo el cual él presentaba en su corazón. Por eso, si unimos eso, fíjense en el versículo que sigue, el 5 y 6 de este salmo. Fíjense que a Nehemías no le daba lo mismo, no estaba cómodo si aún sirviendo en ese estado de copero. Pero dice, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría.
Si me olvidare de ti, Jerusalén, es como decir que se me paralice este brazo, el diestro, no sé, para los que son derechos. Que mi lengua se pegue a mi paladar. Podríamos decir otras palabras, que me quede mudo. O podríamos decir otras cosas, no dijo eso el salmista, pero preferible que me cosan la boca. ¿Para qué? ¿Para qué tener todas las habilidades en buenas condiciones si no son para el servicio del Señor, el servicio de la justicia? Si Él nos libertó siendo esclavos y siervos de la iniquidad para servir al Dios vivo y verdadero, ¿de qué me sirve poder tener todos mis miembros en buenas condiciones si no son para honrar a mi Señor, a mi Salvador y servir a mis hermanos? ¿De qué me sirve que puedan salir muchas palabras bonitas de mis labios si no son para edificar a mis hermanos y entonar juntos cánticos a nuestro Señor y Salvador? ¿De qué me sirve? Si no es así, que quede paralítico, mudo, no sé. No tendría sentido, mis hermanos, para nosotros si tuviéramos todas las habilidades, 10 puntos, si no son para ponerla al servicio de la justicia. ¿Y qué estoy diciendo? ¿Que tenemos que ser descuidados con las cosas de afuera? No, para nada. Pero si en nuestro corazón hay una preferencia para las cosas externas, como les dije recién, poniendo los ojos en la recompensa del hombre, en aquello que mi corazón quiere ir, y no en el Señor, y no en el servicio a los santos, dice que mi lengua se pega a mi paladar. Que mi lengua se pega a mi paladar. Si no lo veo como importante, vital, necesario, si no tengo eso como preferente asunto de mi alegría para mi alma, ¿qué sentido tiene, mis hermanos? Si no estamos al servicio del Señor, si no ponemos al servicio los dones y la gracia que Él ha derramado para la edificación de su iglesia. ¿Para quién va a ser? ¿Para quién va a ser el esfuerzo? ¿A quién vamos a poner a disposición de todos nuestros miembros? ¿Otra vez a la iniquidad y al pecado? Miren, ese anhelo, ese deseo, esa preocupación por los santos, por la comunión, por el hecho de que todos sean animados, exhortados, fortalecidos, eso es por amor al Señor, siempre. Siempre es por amor al Señor. Amamos al Señor y por ende eso también se desprende o se vive para con los demás. Y roguemos al Señor que guíe nuestros corazones a eso. Pero un ejemplo de ese cuidado, de ese anhelo en el corazón, de que pronto esto todo termine, tiene que estar en nosotros. ¿Para qué? Para servirnos los unos a los otros por amor a Cristo y por amor al otro. Miren el ejemplo que tenemos en Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses en el capítulo 3. Dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Estaban distanciados y se envía a Timoteo para saber de los hermanos. Fíjense en la preocupación. No estaban personalmente, no se veían en ese momento. No estaban juntos, estaban distanciados y ese anhelo de fortalecer, de animar, de consolar estaba en el corazón de los hermanos, considerando al Señor siempre. Enviamos a Timoteo, el versículo 3 dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más,
envié para informarme de vuestra fe, no sea que se hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio nuevas, buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, miren todas estas cosas en el corazón. Este anhelo de disfrutar la comunión con los santos. Esta delicia de ver a los hermanos juntos, en armonía, como lo dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es ver, habitar los hermanos juntos en armonía. Por ello, hermanos, en medio de toda esta necesidad de aflicción, fuimos consolados de vosotros en medio de vuestra fe, por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos y vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro, nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestros caminos a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Fíjense en la importancia, mis hermanos. Me hace acordar también las palabras que cito otra vez a Pablo en Filipenses. ¿Se acuerdan, no? Cuando él decía que estaba puesto en estrecho, porque si estar con Cristo es muchísimo mejor, pero si me quedo acá es por causa de la necesidad de los santos, no tenía ningún problema. Y ruego que el Señor pueda encaminar nuestros corazones a ese sentir, al sentir de Cristo mismo que vino a dar su vida y a servir. Vino para servir, no para ser servido. Entonces ahí empezamos a ver la magnitud, lo profundo. Y quizás me quedo corto con lo que pueda decir del privilegio y la dicha de poder congregar y estar juntos buscando al Señor, alabando su nombre y sirviéndonos los unos a los otros. En los versículos 7 al 9 del mismo Salmo, el Salmo 137, fíjense en que termina diciendo: oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían arrasadla, arrasadla, hasta los cimientos. Dicen que Edom ayudó a que esto pueda ser así, a que pueda ser deportada, y hubo gozo cuando estaba atravesando esto Jerusalén. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare sus niños contra la peña. Este cuadro que nosotros nos encontramos ahora, mis hermanos, esta situación que estamos atravesando, como les dije en un principio, no se compara con lo que se pueda llegar a describir, las vivencias que pasaron estos hermanos, algunos como los que están redactando el Salmo, quizás también me viene a la mente Daniel y sus amigos, cuando se negaron ahí en Babilonia a adorar a la estatua o a seguir los preceptos del rey. Esto es lo que nos toca pasar a nosotros, mis hermanos. Si el Señor así quiere y lo permite, pronto nos volveremos a encontrar, nos volveremos a gozar. Y si hemos visto que todas estas cosas hay algo desordenado y que nosotros no hemos estado atentos ni prestando atención a lo que hacíamos, bueno, no quiero disfrazarlo, pero es pecado, si fue así. No quiero decir otra cosa que no es. Quizás no lo veíamos así. Quizás ignorábamos todas estas cosas. Pero si así el Señor lo permite, pronto volveremos a encontrarnos y disfrutar con gozo todo lo que la iglesia hace para la gloria del Señor y comparte. Y el ánimo con esto
con lo que vemos en los últimos versículos, creo que tiene que ver con el hecho de no hacer locuras, no tomar idea en nuestro corazón, que siempre generalmente pasan cuando vienen cosas así, de rebeldía, enojo contra las autoridades o aún contra aquellos que se levantan en nuestro entorno, y quizás traiga molestia todo eso. Bueno, ¿a qué pienso con esto? Lo que él está haciendo en parte también es, oh Jehová, recuerda, contra los hijos de Edom, contra Babilonia. De encomendar la causa a aquel que juzga justamente todas las cosas. Encomendar al Señor cada una de las situaciones, así como Cristo, nuestro Señor, también lo hacía. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Tampoco amenazaba, dice Pedro. Entonces, esto nos tiene que llevar a poner nuestra confianza, mejor dicho, en el Señor, en su soberanía, en su cuidado, y rogar que guarde nuestros corazones para estar velando, atentos a Él, examinando nuestro corazón a la luz de la Escritura, renovando nuestro entendimiento para hacer su voluntad. Y también es un llamado de atención al arrepentimiento. No solamente el Señor va a juzgar a su debido tiempo si no se arrepienten las autoridades por las medidas que a veces toman que van contrarias a Él. Debemos orar, como les dije en un principio. Pero también va a juzgar a aquellos que tienen en poco o les da igual seguir como si nada pasara, como si Cristo nunca hubiese muerto en la cruz, como si Cristo nunca hubiese resucitado, como si Él no hubiese cargado los pecados, como si nunca la ira de Dios hubiese sido sobre Él. También va a juzgar a aquellos que le da lo mismo estar en la iglesia o entre medio de los santos, como si nada. Y Dios llama hoy al arrepentimiento. Dios llama a que se vuelvan de esa vana manera de pensar y que puedan poner los ojos en Cristo, el único que puede librarlos de la ira venidera. Hace poquito estaba leyendo, porque justamente acompañaba un libro en la lectura de eso, Isaías capítulo 5, y con esto termino, dice Isaías 5, capítulo 11. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende, y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Entonces puede ser que alguien siga haciendo las cosas o esté entre nosotros, puede estar pasando eso y que le dé lo mismo. Entonces, mis hermanos, amigos, muchos quizás que estén acá, que algunos quizás no conozco, pero ruego que podamos considerar al Señor delante de quién estamos, quién es el que nos dio vida, qué es lo que hizo Dios para traernos hacia Él, para reconciliarnos, para poder disfrutar la vida con Él y vivir para Él. Consideremos todas estas cosas. Si hoy nos lamentamos y hemos visto, bueno, Lamentaciones lo dice, ¿no? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. No quiero decir cualquier cosa. Laméntese el hombre en su pecado, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Y están relatando esto personas que sufrieron las consecuencias del pecado. Abogado tenemos para con el Padre, hermanos. Espero que haya sido de ánimo lo que se compartió. Podemos correr a Cristo en todo tiempo, buscando su gracia y su favor para poder andar en pos de Él.
Y si así lo quiere, como les dije recién, dentro de poquito tiempo, si podemos elegir, que lo más pronto que sea, si es que así sea, es que vuelva lo más antes posible Él a buscarnos. Y después, si quiere darnos unos días más, lo más rápido posible, si así lo quiere, que podamos encontrarnos y poder reunirnos juntos y vivir y disfrutar y considerar lo que hacemos cada vez que nos encontramos. Amén. Vamos a orar. Señor Dios, gracias por tus bondades, por tu misericordia, por tu compasión, por tu amor, por tu perdón. Gracias porque todo eso lo disfrutamos en Cristo. Te ruego, Señor, que guardes nuestros corazones, que obres en nosotros para librarnos del engaño que el pecado puede hacer en nosotros, Señor. Somos débiles, necesitados de ti en todo tiempo. No sabemos todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos en tu gracia y rogamos a ti, Señor, que nos dé sabiduría para vivir el tiempo que nos resta en la carne. Ayúdanos, Señor, a armarnos del mismo pensamiento de nuestro Señor Jesucristo, que terminó con el pecado, para ya no vivir el tiempo que resta, Señor, según las concupiscencias de la carne, sino conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén.